Muchas gracias por venir. Es para mí un placer y un honor pues, inaugurar este nuevo ciclo de discursos de ingreso en Asemella después del verano. Esta tarde ingresa como asociado de número en Asemella el doctor José Antonio Martín Rodríguez. Bueno, el doctor Martín es alergólogo y es asociado de Asemella desde diciembre del año 2022. En su solicitud de admisión en nuestra asociación, pues nos decía que había sabido de mí, fíjate qué suerte que haya sabido de mí a través de las redes sociales, pero luego también decía que sobre todo había sabido de mí a través de compañeros que a ambos no son muy queridos, como el doctor Juan Manuel Igea y el doctor Santiago Quirce, que precisamente hoy, pues este acto hace que los cuatro nos reunamos todos y podamos estar pues entre amigos. El título de su discurso se llama La búsqueda de la belleza como programa vital y de conocimiento. Nuestro conferenciante, un poco para explicaros el acto, pues será presentado por el doctor Santiago Quirce. A continuación, nuestro asociado leerá su discurso, que será contestado por el doctor Juan Manuel Igea. Ya sabéis, los dos son miembros numerarios de Asemella y, sobre todo, amigos y compañeros de profesión y de especialidad del doctor Martín. Así que como pues, no hay cosa mejor que estar entre los amigos, pues estoy segura que el discurso de esta tarde va a unir su gran interés científico y humanístico al de esa cercanía y familiaridad que solo se alcanza cuando uno está rodeado de compañeros y amigos. Así que sin más, pues cedo la palabra al doctor Quirce, cuando quiera, Santiago, que va a hacer la presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Carmen por la introducción y la presentación del acto. Y me corresponde a mí presentar al doctor José Antonio Martín Rodríguez, para que se presenta para ser miembro de Asemella con su discurso. Estimada presidenta y miembros de la Junta Directiva de Asemella, nos reunimos hoy en esta sede de la Organización Médica Colegial para asistir al discurso de ingreso en su institución centenaria del doctor José Antonio Martín, médico alergólogo, cuyo el título de la conferencia pues está ahí y lo ha mencionado ya la doctora Fernández Jacob. La búsqueda de la belleza supone enfrentarse a un reto complejo en el que la filosofía se ha enfrascado desde sus orígenes. Como decía Humberto Eco, la belleza nunca ha sido algo absoluto e inmutable, sino que ha ido adoptando distintos rostros según la época histórica y el país. Bucear entre lo bueno y lo verdadero, la armonía y el equilibrio, el arte y la naturaleza es un desafío descomunal. ¿Por qué empezar este camino en el que se ha adentrado el doctor Martín? Una de las principales razones que se me ocurre es que la búsqueda de la belleza podría ser un mecanismo de defensa ante los problemas de nuestro tiempo y una reacción al escenario sombrío y mediocre que nos rodea. Alzar la vista en busca de algo de claridad, la claritas latina, no es solo una opción, sino prácticamente una obligación y una vía de escape. Pero antes de iniciar este recorrido, conviene que conozcamos mejor al disertante y caminante. A los 14 años, el doctor Martín ya había decidido estudiar medicina, sin que hubiese precedentes en su familia. Aunque todo hay que decirlo, José Antonio se crió entre el bullicio y el ambiente ilustrado de los colegios mayores universitarios de Madrid, en concreto el Colegio Mayor el Juan XXIII. Al parecer, el antecedente remoto para hacer esta carrera fue una práctica de disección en la clase de biología, así como la muerte antes de acabar el curso de la profesora por un problema valvular, que despertaron su interés y su vocación. Reconoce que se quedó fascinado con el Leninger de bioquímica, algo que a mí también me ocurrió, que dejó casi inservible por todas las marcas que realizó con rotuladores fluorescentes y notas al margen. Y dice que no ha vuelto a ver nada tan intrigante y perfecto como el ciclo de Krebs. No es el único al que le ha pasado eso, ¿eh? Realizó la carrera en la Universidad Complutense y el Hospital Clínico. Tuvo la suerte de obtener una beca para pasar 2 veranos en el Hospital Clínico de Stanford, California, trabajando, dice él, pero en realidad sabemos que fue decapitando ratas en el laboratorio e investigando en diabetes, como si fuera su particular tiempo de silencio. Durante la carrera hizo también la mili, en los 6 últimos meses como orgulloso alférez de complemento en una compañía de camilleros. Tras aprobar el examen MIR, dudó mucho qué especialidad elegir, como tantos otros, endocrinología, cardiología, pero tras una visita que realizó al Hospital Ramón y Cajal y tras mantener una charla con el doctor Juan Manuel Igea, porque el destino no da puntada sin hilo, se decidió por la alergología. Le atrajo lo novedoso de la especialidad y también le gustó el hospital.
Quizá yo no fuera ajeno a la frase que aún figura en grandes letras en el hall del hospital y que tanto ha estimulado a otras personas. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Está claro que desde entonces decidió emprender su personal camino de búsqueda de la verdad, la belleza y la bondad, que por tan interesantes derroteros le ha llevado. En la residencia se ganó su alias de Ham, como le conocemos todos los que le tratamos en esa época y muchos de sus amigos. El origen está en una de sus primeras guardias en urgencias y lo reconoce y lo explica él mismo. En la mesa de recepción de enfermería había una hoja en la que había que incluir el nombre del paciente, diagnóstico de entrada y quién era el residente que se hacía cargo del paciente. La casilla para poner el nombre del médico era tan pequeña que desde el principio optó por poner sus iniciales. J-A-M, Han. El destino y su mala caligrafía hicieron el resto. El acrónimo había ganado el pulso y se convirtió en su nombre, su alias y su apelativo. Así que Han para ya la posteridad. Tras acabar la residencia se trasladó a Murcia para abrir la unidad de alergología del Hospital Morales Meseguer, en una época en la que no era fácil conseguir un puesto de trabajo. Aunque reconoce que disfrutó de Murcia y de la experiencia de crear la unidad, solo duró un año. Su espíritu libre e inquieto no le permitía asentarse en un momento tan temprano de su carrera. Parece ser que hay una segunda culpable para las muchas vueltas profesionales que ha dado, su mujer, Pilar. Ella acababa de volver de hacer un MBA en Filadelfia y le hablaba de las oportunidades que había en gestión sanitaria, lo que acabó por convencerle de dar un nuevo salto. Tenía ansias de conocer otras cosas y otros lugares y se dedicó a recorrer el mundo. Ha trabajado en varios países y continentes, en Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Asia, en distintos lugares de África y en diversas empresas y organizaciones. El hilo conductor, reconoce, ha sido la búsqueda de oportunidades de hacer cosas distintas y hasta de tener nuevas experiencias como un fin en sí mismo. El tema que ha inspirado su carrera ha sido tratar de buscar nuevas y mejores formas de prestar los servicios sanitarios. La medicina ha evolucionado mucho en las últimas décadas. Hay mejores tecnologías diagnósticas y terapéuticas, pero la organización de la asistencia y los modelos de prestación sanitaria prácticamente no han evolucionado desde mediados del siglo XX. Está convencido de que aún no está suficientemente centrado en el paciente y en la realidad de la demanda sanitaria, y que existe la oportunidad de mejorar la calidad, la eficiencia y la eficacia de lo que hacemos. De ahí su interés por la telemedicina y lo que ahora se denomina sanidad digital, algo a lo que se ha dedicado desde el año 2000, y que entiende como un complemento que inexorablemente se incorporará a nuestra práctica diaria, que de hecho ya lo está haciendo. Ello le ha llevado a publicar el libro La oportunidad digital de la sanidad, publicado por la Fundación Ramón Areces en 2016, años antes de la pandemia, en el que él ya proponía llevar la sanidad digital al primer plano. El doctor Martín ha tenido además importantes responsabilidades en diversas instituciones públicas y privadas, incluyendo el Ministerio de Sanidad, Farmaindustria y varias empresas de sanidad y salud digital, en las que se mueve como pez en el agua o, por qué no, como Byte en el ciberespacio. A modo de epílogo, para Han el día perfecto comienza dando una carrera por Madrid. Continúa tocando el piano, instrumento en el que le introdujeron sus padres en la infancia y que ha retomado décadas después. Y finaliza, como un día perfecto que es, junto a su mujer Pilar, sus hijos Nicolás, Sofía y Alejandro. Esta es la realidad cotidiana de un maravilloso día normal. Pero a Han yo le veo en otra dimensión, mucho más idealista y quijotesca. Como un héroe de caballería, herido por el afán de conocer, de buscar nuevos horizontes, de trascender y, sobre todo, de soñar. Así lo transmite en su libro Mis orejas de perro, la belleza como antídoto. Un ensayo que llevaba años escribiendo y que pudo terminar y publicar durante el confinamiento. Así que permíteme, Han, que para acabar te dedique unos versos de la letanía a Don Quijote de Rubén Darío, inspirados en otro soñador y aventurero impenitente. Rey de los hidalgos, señor de los tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes, coronado de áureo yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía, por la darga al brazo, toda fantasía, y la lanza en ristre, toda corazón, noble peregrino de los peregrinos, que sacrificaste tanto en los caminos con el paso augusto de tu heroicidad, contra las certezas, contra las conciencias, y contra las leyes y contra las ciencias, contra la mentira, contra la verdad. Y al final nos queda, añado yo, la
la belleza. Cuando quieras. Buenas tardes. Muchas gracias, Santiago. Qué regalo ser presentado por ti. Estimados miembros de Asemella, directora y junta directiva, queridos compañeros, amigos y familia, estimados y queridos todos. En un día en el que a no muchos kilómetros de aquí hay seres humanos muriendo a miles y sufriendo a millones en las guerras abiertas en Ucrania e Israel, hablar de la belleza parece algo superfluo y hasta casi obsceno. Y sin embargo, el acceso a la cultura, el poder gozar de las artes y participar en el progreso científico y los beneficios que pueda traer, no son cuestiones menores y de hecho están recogidas expresamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La cultura no es un lujo, es un derecho, es una necesidad básica. Ojalá llegue pronto el día en que una introducción como esta no sea necesaria, pero creo que hoy lo es. Es un gran honor ingresar en esta asociación con tanta historia, con tanto presente y tanto futuro. Un honor, pero también y sobre todo un placer, el de poder compartir este momento y otros que vendrán con colegas de profesión a los que además me une un amor por las humanidades y por el arte. El interés por ramas del conocimiento aparentemente diversas es, creo, algo natural y propio de la condición de humano. Parece improbable que el cosmos esté estructurado en cátedras y, por tanto, la separación rígida entre disciplinas, concebidas como si fueran compartimentos estanco, es artificial y empobrecedora por nublar nuestro entendimiento y apreciación del tejido del universo y de los mecanismos de la naturaleza. Esta fragmentación se aplica en grado extremo en el sistema educativo, que te obliga a elegir a una temprana edad si eres de ciencias o de letras, como si fuese posible descartar unas u otras. Como si filólogos o abogados no fuesen a necesidad más tarde cuadrar las cuentas en casa cada mes o saber diferenciar entre correlación y causalidad. Como si les fuera a estar permitido evitar la química de lo que comen y respiran o escapar a las leyes de la biología o de la física, que condicionarán cada uno de sus días y que no obedecen a normas creadas por el hombre. O como si un ingeniero o un médico pudiesen serlo bien una vez superada la ilusión de omnipotencia y de imperio de la racionalidad que les invade recién terminadas sus carreras universitarias, ajenos a las angustias o sueños de las personas que transitan por los puentes o casos clínicos que construyen, desconocedores de los clásicos de la literatura y aferrados al número excluyendo la palabra. Vivimos una época de excesiva especialización, que supone la división del trabajo y del saber en celdas cada vez más reducidas y que es, como ya señaló Adam Smith en La riqueza de las naciones, a la vez consecuencia y base del crecimiento económico. Aspirar a tener conocimientos amplios en materias tanto científicas como humanísticas parece ser una opción que desapareció con el hombre renacentista, porque hoy no nos ayuda a ser productivos. Hasta el mismo término generalista fue tachado de oxímoron por Lázaro Carreter. No existe ni puede existir el especialista en la totalidad. Así, especializarse parece ser un imperativo económico y ser un generalista un imposible lingüístico y hasta metafísico. Los programas educativos prevalentes convierten a colegios, institutos y universidades en fábricas de especialistas. Una ramificación del conocimiento que aplica un utilitarismo miope, porque la creatividad y la innovación, que son las mayores fuentes de creación de bienestar económico y de valor, surgen principalmente en la frontera entre disciplinas. Un estigma que nos acompaña de por vida porque entramos en el juego y perdemos la confianza en nuestra capacidad de poder asomarnos a otros campos que no sean el nuestro, hasta perder la curiosidad por aprender y la capacidad de disfrutar con el producto de otras materias y del arte, al que, por cierto, la educación en nuestras escuelas presta poca atención. Las limitaciones que provoca
una excesiva especialización se ponen de manifiesto en algo que entiendo central en la vida de cualquier persona: la búsqueda de la belleza. La belleza que, como dijo Stendhal, es la promesa de la felicidad, algo que todos ansiamos. La búsqueda activa de la belleza es un camino fascinante, tal vez la más elevada tarea a la que podemos dedicarnos individual y colectivamente. Una actividad intelectual, racional, pero también lúdica. Un juego que provoca placer y que además ayuda a entender el pasado, a contextualizar el presente y a asomarnos al futuro. Ocurre entonces, escribió Borges, esa emoción singular llamada belleza, ese misterio hermoso que no descifran ni la psicología ni la retórica. La belleza es un enigma del que comenzamos a tener algunas pistas. No aún respuestas definitivas, pero sí mejores preguntas y explicaciones sobre qué es y por qué mecanismos opera. O incluso por qué existe, a quién o a qué le debemos el regalo. Los intentos de descodificar la belleza, o hasta de simplemente definirla, parecerían estar condenados al fracaso, porque la belleza suele entenderse es inaprensible y subjetiva, algo que está en los ojos del observador, eso de para gustos, colores. Lo bello produce emoción, sí, pero puede ser que esa descarga eléctrica que recorre nuestro cuerpo al encontrarnos con la belleza no sea un fin en sí mismo, sino más bien un instrumento para provocar unos comportamientos determinados. Una idea, la de la belleza como efecto secundario, que se me antoja aún más poética que la que la entiende solo como un placer estético, inútil y privativo de las clases acomodadas que pueden ir a la ópera o coleccionar arte. La belleza es, o así se comienza a entender, más importante y democrática que todo eso. Nos emociona por conectarnos con los principios y leyes que conforman el universo, que la genera, y con algo tan poderoso como la evolución, que la utiliza. Como si las leyes de la física y de la biología se hubieran confabulado en obligarnos a perseguir belleza. Y si así fuera, bien estaría. Hay teorías de la conspiración más aburridas y menos inocuas que esta, y hay formas de determinismo más amargas. Si el misterio de la belleza es un enigma para la psicología o la retórica, habrá que recabar la ayuda de otras disciplinas para intentar entenderlo. Debemos acudir sin duda a la literatura, a la música, a la pintura y otras formas de arte, pero también a la biología, ya que la evolución parece saber algo de esto, a la física, que entiende de bellezas cósmicas y atómicas, y, cómo no, también a las matemáticas, el lenguaje, Galileo Dixit, en el que está escrito el universo. Las pesquisas sobre la belleza fueron en el pasado coto de caza privado de filósofos y poetas, pero hoy son muchos los científicos que se adentran en este terreno. Un físico, Frank Wilczek, premio Nobel en 2004, indaga en este asunto en su libro A Beautiful Question. Se pregunta, ¿podemos considerar el mundo una obra de arte? Y si es así, ¿es una obra de arte exitosa? Explica el autor que el cosmos y la naturaleza tienen un estilo artístico que tiene un sello en dos obsesiones: la armonía, la simetría, el amor por el equilibrio y la proporción, y la economía de medios, la satisfacción en producir gran cantidad de efectos a partir de unos pocos ingredientes. Estas dos características, simetría y economía de medios, son además capitales en determinar qué apreciamos los humanos como bello y por qué. Los seres humanos, explica Wilczek, somos sobre todo criaturas visuales y nuestros modos de pensamiento están condicionados por nuestra interacción con la luz, a diferencia de la mayoría de los mamíferos que perciben el mundo principalmente a través del olfato. Esta característica de ser seres visuales es afortunada porque, según vamos conociendo, la naturaleza última de la materia es muy similar a la de la luz, con la que tenemos una relación íntima que nos permite acercarnos a las leyes de la física y llegar a entender estos patrones simétricos y eficientes. Pero nuestra percepción del mundo es imperfecta e incompleta, la que resulta de procesar en el cerebro las proyecciones bidimensionales y parciales que llegan a nuestra retina para interpretar un mundo tridimensional. Es una percepción basada en predicciones, que debemos aprender a afinar formando expectativas y comparándolas luego con la realidad. Cuando las predicciones que hacemos resultan ser correctas, experimentamos placer.
Y ese mecanismo de recompensa que premia el éxito en el aprendizaje, mejorar nuestras predicciones, es el que configura nuestro sentido o experiencia de la belleza. Por ejemplo, a partir de la percepción de una parte de un objeto simétrico, podemos predecir la apariencia del objeto completo sin llegar a verlo por entero. La simetría y la economía de medios, omnipresentes en el universo, son exactamente el tipo de cosas que estamos programados para reconocer como bellas. Pero hay más. Valoramos como bellas aquellas experiencias que nos sorprenden, pero no demasiado. Lo rutinario, lo ya sabido o conocido, no nos reta, no constituye un nuevo aprendizaje y por tanto no acarrea recompensa. En el otro extremo, los patrones completamente nuevos no son digeribles de inmediato porque los interpretamos como ruido y tampoco provocan placer. Jeff Hawkins, un neurocientífico, ahonda en esta idea en su libro On Intelligence. Las obras de arte altamente creativas son valoradas porque quebrantan nuestras predicciones. La pintura, la música y todas las formas de creación artística se esfuerzan en romper con la convención y con las expectativas de la audiencia. Hay una tensión contradictoria en lo que hace de una obra de arte algo grande. Queremos que el arte nos resulte familiar, pero a la vez que sea único e inesperado. Si es demasiado familiar, la obra se percibe como algo reciclado o kitsch. Si es excesivamente novedosa, resulta disonante y es difícil de apreciar. Las mejores obras rompen algunos patrones esperados a la vez que nos enseñan otros nuevos. Lo bello habitaría así en esa interfase, que puede ser minúscula o infinita según los casos, entre lo ya conocido y lo radicalmente nuevo. Crear belleza requiere conocer los patrones establecidos para poder romper con ellos en el margen y así asentar otros nuevos. Y la inspiración artística se nutre de todo lo anterior, de las reglas o usos anteriormente aceptados y establecidos. Crear arte nuevo es innovar, pero sin estridencias. Los grandes artistas supieron disparar con silenciador. La evolución en las artes, como ocurre en lo biológico, parece ser incremental y adaptativa, en una tensión constante entre artista y audiencia en el contexto de las modas prevalentes en cada momento de la historia. La historia de la pintura, por ejemplo, no salta de las obras medievales con motivos religiosos directamente a las figuras humanas distorsionadas de Modigliani o Picasso, o a las líneas rectas de Mondrian, o a los juegos cromáticos de Rothko, o a la locura abstracta de Pollock, o a los grafitis de Bansky. No salta, sino que avanza paso a paso por los retratos renacentistas, por Velázquez, Goya, Rembrandt, Caravaggio y más tarde por Van Gogh, Manet y Monet, entre otros muchos. Yendo a la música, entre el Claro de Luna de Beethoven de 1801 y el Claro de Luna que compuso Debussy un siglo más tarde, hay diferencias similares a las que existen, por ejemplo, entre la pintura de Goya y la de los impresionistas. En ese corto de tiempo, el catálogo de lo que nuestros ojos, oídos y cerebros encontraban armónico y bello se amplió. Se podría decir que la belleza es algo que individual y colectivamente aprendemos a apreciar. Hay una belleza inmutable en lo natural que reconocemos de manera intuitiva, pero los conceptos de belleza para lo generado por el hombre a través de las artes y las ideas evolucionan. La simetría en el mundo natural, según es interpretada y utilizada por la evolución, tiene significado. No cumple una misión estética, sino que tiene una función y condiciona comportamientos en los seres vivos. Pero aquí también hay algo más. La simetría de los pétalos de una flor es una señal que atrae a las abejas, que saben que ahí hay alimento y así facilita la polinización. Pero también a nosotros nos resulta atractiva esa simetría de las flores, sin que haya motivos nutricionales de por medio. Los humanos también sabemos descodificar estos mensajes que están dirigidos a insectos, que tienen un sistema visual muy diferente al nuestro, y ser atraídos por ellos. Esto sugiere que el sentido humano de lo estético esté basado en algún principio general de percepción. El poder percibir esa belleza en la simetría sería así un efecto colateral de algo que sí prima la evolución directamente, como es el reconocimiento de objetos y patrones, como veíamos antes en la descripción de Wilfred. Durante el proceso de aprendizaje del mundo desarrollamos unas preferencias ocultas por formas que no tienen existencia objetiva y que solo se revelan cuando esas formas aparecen
de repente en la naturaleza, ya sea como producto de la evolución biológica o de la innovación artística. Se podría decir que estamos programados para buscar y detectar belleza. Una idea de la belleza como algo universal, omnipresente hasta casi ser inevitable. Habla Roger Scruton de la belleza arrebatadora de las grandes obras de arte y pone el ejemplo del nacimiento de Venus de Botticelli, pero también de la belleza que podemos encontrar en lo mínimo y hasta en lo cotidiano. Belleza que está presente en los objetos concretos, pero también en las ideas abstractas, en las obras de la naturaleza, al igual que en las obras de arte. Belleza en los reinos animal y vegetal, belleza en los seres humanos y en sus acciones, gestos y pensamientos. La simetría, en palabras de Marcus de Sautoy, es la magia del cambio sin cambio. Si la historia del universo fuese novelada, la simetría sería un personaje de acción más que una propiedad pasiva innata a las formas. La simetría es una noción simple, la entiende el niño que juega con una forma geométrica cualquiera para luego girarla, rotarla, invertirla y se sorprende al ver que en el estado de reposo la figura continúa teniendo la misma apariencia que al principio, magia. Pero la simetría es también algo profundo y central en el desarrollo de las teorías físicas que describen el diseño del universo, que según hemos descubierto, busca la belleza. Es algo que aplica a los sistemas físicos que mantienen sus características ante diversas transformaciones en el espacio-tiempo, porque las leyes universales son simétricas ante la traslación. Y esto es un signo de invarianza o permanencia. Ese es el significado matemático y hasta metafísico de la simetría. En física, ser simétrico es ser inmune a cambios o transformaciones posibles. Fue Einstein quien en su teoría de la relatividad elevó la simetría o invarianza de Galileo a un principio primario, un requisito que todas las leyes físicas deben obedecer. Un siglo antes, Évariste Galois había descubierto que la simetría tiene su propio lenguaje, la teoría de grupos. Galois murió en un duelo pistola en 1832 a los 20 años de edad, pero ya le había dado tiempo antes a un adolescente a definir un código algebraico que ha sido fundamental para la explosión de la física cuántica. La evolución, también utilizando la simetría, produce complejidad a partir de la simplicidad sin precisar de un gran diseñador. La selección natural de Darwin ha sido más tarde refinada, porque se entiende ahora que son los genes los que mandan en este juego eterno y no los individuos, que simplemente somos máquinas de supervivencia para los genes. Y también porque se comienza a reconocer la selección sexual en lo animal como una gran fuerza evolutiva. La mayoría de los ejemplos de belleza sexual son el resultado de una coevolución. Los rasgos que desarrollan los seres vivos y los comportamientos en cuanto a preferencias de apareamiento se han influido y moldeado mutuamente. Este mecanismo de coevolución es lo que ha producido la inmensa diversidad estética del mundo natural. Si la historia de la naturaleza fuese novelada, los protagonistas serían la simetría, la belleza y el deseo. Los mecanismos de la evolución, además, parecen operar no solo en lo biológico, sino también en múltiples manifestaciones humanas. El arte, por ejemplo, es el resultado de un proceso histórico de coevolución en el que los actores son el artista y la audiencia, y el telón de fondo los gustos o modas dominantes en cada momento del tiempo. El arte, así, sería una forma de comunicación que coevoluciona con su propia evaluación. Y soy consciente que esto es una trabalenguas, pero esta manera de concebir la historia del arte me parece muy estimulante. La simetría, la belleza, es algo mucho más importante que esos fenotipos o ropas que ensalzan las redes sociales o las revistas de moda. Es un principio de ordenación de lo que sucede en el mundo, que además denota cambio sin cambio, permanencia, un alivio a la angustia que todos antes o después sufrimos ante lo efímero de la vida. La belleza es un fenómeno omnipresente que también, por tanto, podemos y debemos buscar en la medicina. El cuerpo humano es un festín de belleza, lleno de simetrías bilaterales, lleno de estructuras fractales en el sistema circulatorio, en las ramificaciones del árbol bronquial, en el sistema nervioso. Lleno de simetrías musicales, en los ritmos cardíacos y otros sonidos para nosotros inaudibles.
repleto también de simetrías microscópicas, como en los pliegues de las proteínas, y de simetrías casi abstractas, como la del ciclo de Krebs, del que por lo visto varios somos fans. Y aún más, el cuerpo humano es rico en simetrías dinámicas que solo se descubren o explican aplicando teorías de redes. El cuerpo como un conjunto de sistemas interconectados, una red de redes, como se hablaba de Internet en sus comienzos, organizada de acuerdo a patrones de origen evolutivo. Laszlo Barabasi, un científico experto en teoría de redes, desarrolló el concepto de la network medicine o medicina de red, un enfoque que permite descubrir patrones en la interrelación entre los sistemas corporales y entre diversas enfermedades que comparten vías y mecanismos. Porque en las enfermedades también están presentes las redes, las simetrías y la economía de medios. Y por tanto, aunque nos cueste asumirlo, debemos pensar que también hay belleza en la enfermedad. Tanto la fisiología como la fisiopatología son redes de eventos interconectados en los que todo fluye y nada permanece. La realidad, según describe el físico y divulgador Carlo Rovelli, no está compuesta de cosas, sino de eventos. Solo podemos entender la realidad estudiando el cambio, y quizá la belleza en medicina haya que buscarla ahí, en el cambio, en combatirlo, pero aceptándolo, incluido ese cambio final que es la muerte, en tratar de entenderlo. La vida humana, cito a Rovelli, es un ejemplo de belleza efímera. El ser humano no es una cosa, es un complejo proceso en el que los alimentos, la luz y las palabras entran y salen del cuerpo en una red de procesos químicos y relaciones sociales, en una red de emociones compartidas con nuestros semejantes. El cuerpo humano y la enfermedad son así patrones por descubrir, un inmenso puzzle que la medicina trata de recomponer, de descodificar, para poder mejorar nuestras predicciones y acertar más a menudo en nuestros diagnósticos, en el efecto de los tratamientos que prescribimos o en las intervenciones preventivas. Las predicciones exitosas, afinadas a través del estudio y la práctica de la medicina, e históricamente también mediante un proceso de ensayo-error, generan placer al descubrir o restaurar patrones. El aprendizaje en esta profesión tan maravillosa es continuo e inacabable. Pero además, la medicina es una ciencia aplicada, que bebe de las ciencias básicas como la química, la física, las matemáticas y la biología. Y como disciplina debemos avanzar en adoptar los métodos de generar conocimiento en ellas a través del método científico. Auscultar, palpar, percutir, analizar, ver sobre la base de hipótesis refutables en la terminología de la epistemología de Karl Popper, para no cesar de buscar buenas explicaciones para los fenómenos que observamos. La belleza última de la medicina tal vez esté en el acercamiento progresivo al método científico en nuestra práctica. Como dice el lema de la Royal Society, nullius in verba. Ninguna verdad se puede sostener solo en la fama, palabra o en la autoridad de nadie. Y este es el camino en el que estamos, avanzando desde la tradicional medicina basada en la eminencia a la medicina basada en la evidencia. Estamos rodeados de belleza y solo es necesario escarbar un poco para encontrarla. En los libros, el objeto que no cosa que ha sido el medio principal de transmisión intergeneracional de conocimiento, de ideas, de historias y de historia con mayúscula. En la poesía, el teatro, en las novelas, que no solo alimentan sueños y distraen insomnios, sino que también nos permiten vivir otras vidas y comprender mejor las motivaciones de nuestros semejantes y hasta las nuestras. Como ejemplos de los muchos que se podrían poner, propongo 3 que jamás me han defraudado en su relectura. El siglo de las luces, de Alejo Carpentier, Rojo y negro, de Stendhal, y Pedro Páramo, de Rulfo. Belleza en la divulgación científica, que permite asomarnos a otros campos. Maravilloso el cosmos, de Carl Sagan, apasionantes las charlas y libros de Richard Feynman y de David Deutsch. Belleza en los museos, belleza en esa mañana que pasaste en la Galería Borghese, o esa tarde, si has tenido suerte, que has pasado en la Frick Collection, o más a mano en el Madrid en el que estamos, a unos pasos, no sé en qué dirección, en el Prado o en el Thyssen. Ese rato que estuviste ante el beso de Rodin, frente al David de Miguel Ángel, o frente al busto de Nefertiti, que es a la vez Elizabeth Taylor y la Cleopatra de nariz perfecta de los cómics de Asterix. Los museos, que permiten darnos atracones de belleza. También cuadros y fotografía. La Dama del Arminio de Da Vinci, el Narciso de Caravaggio, Blanco y negro de Man Ray, y el cine, y hasta la publicidad bien hecha.
Belleza en el progreso de las ciencias y de la tecnología. Es tal el ritmo de avance de lo que se va conociendo y pudiendo hacer que, de estar bien recogido y narrado, se leería como una novela de suspense. O más propiamente como filosofía, porque los físicos, tanto los astrónomos como los que están a la caza de partículas subatómicas en el CERN, junto a los biólogos trabajando en edición genética, informáticos que avanzan en inteligencia artificial y otros en otros campos, son nuevos filósofos que conjuntamente aportan explicaciones de la realidad, de los fenómenos cósmicos y terrenales, que desmontan viejos mitos y doctrinas. Explicaciones que no solo son más contundentes, aunque la ciencia, esclava de su método, nunca dice basta y siempre está dispuesta a cambiar de opinión, sino también más bellas, armónicas y conmovedoras de lo que ningún hombre o sistema filosófico pudo nunca idear o incluso soñar. Belleza indiscutible en la música, en muchos casos sublime. Los nocturnos y preludios de Chopin, las sonatas de Beethoven, Bach, todo. La imagen de la diapositiva es el círculo de quintas, una representación de la simetría en música que, como en tantos otros campos, es a la vez una restricción, un conjunto de reglas que podrían parecer arbitrarias, pero no lo son, y algo simple que, sin embargo, abre infinitas posibilidades. El círculo de quintas, pitagórico en su origen, captura en un simple diagrama un ciclo que contiene todas las escalas, acordes y progresiones posibles. En sus relaciones numéricas generadoras de simetrías están todas las músicas. El todo, como la serpiente o dragón que se muerde la cola de los herméticos, el ciclo de Krebs de los bioquímicos o el uróboro, una versión del infinito. La búsqueda de la belleza ha guiado el desarrollo de la física moderna y avances en otros campos, y es una fuente primaria de placer. Propongo hacer de esta actividad algo prioritario en nuestro programa vital y de conocimiento. Propongo subir metafóricamente al trastero con nuevos ojos para desempolvar todos esos libros por los que transitamos en nuestra vida escolar. Química, física, lengua, filosofía, historia del arte y tal vez por encima de todos los de matemáticas. Y aquí una recomendación de lectura. Mathematics and Imagination, un libro divulgativo escrito por Kastner y Newman en 1940, fue uno de los 100 libros seleccionados por para su biblioteca personal. El único de este género, sobreviviendo a lo que debió ser una dura criba en competencia con toda la poesía y filosofía, todas las grandes novelas, cuentos y ensayos que hasta ese momento habían sido editados. Nada que añadir a esta carta de presentación. Cuando intenté adquirirlo estaba descatalogado, pero pude comprarlo de segunda mano. Algún neozelandés que decidió que los 15 euros que al cambio actual le daba valían más que esta obra casi desencuadernada de Pelican Books que me daba a cambio. Jamás en mi vida he hecho mejor trato. Más tarde ha sido reeditado y hoy se puede encontrar en las librerías digitales. Con la ayuda de las matemáticas y de la imaginación, sostienen Kastner y Newman, todo está a nuestro alcance, con ellas podemos llegar a ver todo. Ninguna reflexión sobre la belleza puede acabar en un punto final, porque es un fenómeno que admite variaciones infinitas y que aún no entendemos completamente. La belleza es a veces analgésica, en ocasiones estimulante, y debería ser siempre vacuna contra la tendencia a replegarnos en el falso confort de las supersticiones, de las fronteras y de los nacionalismos extremos. El hombre de mente libre no cabe en esos mundos pequeños y de mala ficción. Nadie podrá nunca aprisionar a quien, sin dejar de vivir intensamente en presente, disponga de una máquina del tiempo que le permita viajar a voluntad a cualquier momento estelar del pasado o a imaginar futuros posibles al abrir un libro, al escuchar música o al visitar museos, para volver a saborear bellezas conocidas o para descubrir otras nuevas. Muchas gracias a todos por vuestra presencia hoy y muchas gracias a Semella por acogerme. Gracias. Gracias.
Ahora, sí. Perfecto. Muy bien, pues bueno, buenas tardes a todos. Es un placer volver de nuevo a esta sala y contestar por primera vez un discurso de ingreso en Asemella, el de mi querido amigo y colega José Antonio Martín, y hacerlo cuando solo han transcurrido unos pocos meses desde la lectura del mío y de la mientras del doctor Kirce, nuestro presentador. Así que como ya ha ocurrido en otras ocasiones, aquí estamos los tres reunidos entrenándonos en nuevos cometidos, recién iniciados en ilusiones nuevas, como si volviéramos a ser jóvenes o incluso niños. Porque estar aquí y ahora a los tres me recuerda a aquellas pequeñas historias cómicas y disparatadas que nos hacían morirnos de risa cuando éramos niños, ¿no? Érase una vez un chino, un español y un alemán en un avión cuando el chino dijo, o había una vez 4 elefantes metidos en un 600 de camino a Cuenca cuando uno de ellos indicó. ¿Os acordáis de esas historias que nos hacían reír muchísimo? Pues yo me siento hoy aquí como un actor de uno de esos extraños relatos. ¿Saben aquel que dice que había 3 alergólogos sentados frente al Congreso de los Diputados, filosofando sobre la belleza cuando uno de ellos dijo? Parecemos un chiste. Porque ¿cómo es posible que 3 especialistas en algo tan pragmático, frío y poco estético como la alergología hayamos acabado aquí especulando sobre un tema tan abstracto como la belleza? Bueno, pero como dijo ya el destripador, vayamos por partes. En primer lugar, el doctor José Antonio Martín ha esbozado algunas ideas sobre la compartimentalización del conocimiento, una de las grandes enfermedades de nuestro tiempo, y advertido contra sus consecuencias. Yo me siento aquí quizás más optimista que él y pienso que no deberíamos preocuparnos en exceso. Asistimos tan solo a una manifestación de una enfermedad crónica del hombre, su narcisismo, que le hace medirse frente a los demás para acabar situándose siempre en la mejor posición. En la época grecorromana, las que mandaban eran las letras y se despreciaba a los artesanos y a los técnicos. Después esas letras derivaron en exceso hacia el teocentrismo y en el Renacimiento surgieron nuevos intelectuales que reclamaron unas letras más antropocéntricas y despreciaron a los primeros y, por supuesto, igual que se venía haciendo antes, a los técnicos y a los primeros científicos. Pero estos últimos prosperaron mucho. A partir del siglo XVII consiguieron llevar a cabo descubrimientos y logros técnicos que mejoraron mucho las condiciones de vida de la sociedad y pudieron predecir con exactitud el comportamiento de la naturaleza en muchas situaciones, por lo que se ganaron el prestigio social y desplazaron poco a poco de su liderazgo intelectual a los profesionales de las letras, aún enredados en sus textos e ideas antiguas. Era el momento de su venganza. Y ahora estamos simplemente bajo el dominio de esos nuevos vencedores del pensamiento. En esta época dorada de la ciencia, en el positivismo absoluto, que como contraste necesario menosprecia a las letras como artes menores y las considera de dudoso valor práctico y poco lucrativas. Sin embargo, yo quiero pensar que, como apuntaba antes, que no debemos alarmarnos en exceso. Cada vez son más las voces autorizadas, incluidas las de científicos prestigiosos, que reclaman la necesidad de prestar atención por igual a las ciencias y a las letras, porque no son ambos excluyentes del conocimiento, sino complementarios y mutuamente necesarios. Es tan empobrecedor no saber quién era Sócrates, no haber leído a Proust, desconocer la historia de los Borbones y los Austrias, o no haber escuchado los prohibidos de Chopin, como ignorar cuál es la naturaleza última de la materia, cuál es la historia del universo, qué es un gen o la química básica de la vida. Todos esos saberes, tanto los de las letras como los de las ciencias, nos acercan en su conjunto al conocimiento de nuestra propia naturaleza y la del universo en que vivimos. Ninguna es infalible y todopoderosa. Todas satisfacen nuestra natural curiosidad por conocer y nuestros apetitos epistemológicos, a la vez que despiertan otros nuevos. Ninguna es prescindible. Todas requieren nuestra atención si no queremos vivir en una sociedad intelectualmente discapacitada como la que ahora padecemos, perdida en un mundo rebosante de información que la ahoga y la confunde. En eso creo estamos muchos de acuerdo. Solo es cuestión de tiempo que las aguas vuelvan a su cauce. Pero no quiero detenerme más en este punto, sino avanzar en el discurso del doctor José Antonio Martín, que me ha cautivado sobre todo por su exposición de la belleza. No es la primera vez que le escucho hablar sobre ello, y su magnífico libro o ensayo que ya se ha mencionado, Mis orejas de perro, la belleza como antídoto, me fascinó. José Antonio entiende la belleza a la vez como una búsqueda activa de la felicidad, una emoción inevitable, un acto racional voluntario, una conexión con los principios y leyes que conforman el universo, una intuición, un aprendizaje, nada menos. Nada menos. Todo un crisol de situaciones y estados psicológicos que nos induce a la necesidad de una reflexión profunda sobre el concepto de la belleza y de lo que nosotros somos realmente. Y en esa reflexión me llama poderosamente la atención, para empezar, que las dos características básicas de la belleza formen parte de la estructura más íntima de la materia.
Simetría y economía son aspectos básicos de partículas elementales y de átomos, como decía José Antonio, y de su naturaleza a la vez ondulatoria y corpuscular. La economía, o dicho de otro modo, la sencillez, llega hasta el punto de que probablemente lo que subyace a todo lo que existe sea un único campo cuántico que almacena toda la energía que existe y que se despliega en unas pocas estructuras básicas cuya asociación conforma el universo completo. La belleza sería así una parte íntima del universo y, como decía José Antonio Martín, estamos programados en nuestro código genético para reconocerla. Por ello, también ha llamado mi atención del discurso de nuestro aspirante la relación que se establece entre el objeto bello y la gente que percibe esa belleza. Me resulta especialmente llamativo y atractivo que nuestra apreciación de lo bello evolucione del mismo modo que evoluciona la materia viva, a través de pequeños cambios y adaptaciones, con periodos de acostumbramiento más o menos largos que nos permiten considerar bellas características que antes no nos lo parecían y aprender así a comprenderlas. ¿Qué hubiera sentido un ciudadano romano del siglo II al escuchar un motete del siglo XVI de Palestrina? Y otro de este siglo renacentista al escuchar un aria de Verdi o incluso un blues de Charlie Parker. Es muy seguro que no habrían considerado bellas esas armonías, sino realmente extrañas y desagradables. Al igual que la vida evoluciona en pequeños pasos, la belleza precisa avanzar lentamente, probando nuevos diseños, asegurando posiciones, buscando nuestra aprobación con delicadeza, pero siempre adquiriendo nuevas complejidades. Sin embargo, es notable que en ese avance no perdamos la apreciación por las cosas bellas que existieron en el pasado, ni por supuesto por la belleza de las cosas y aconteceres naturales. Seguimos asombrándonos con los amaneceres, con los valles frondosos, con las pinturas de Altamira y los cuadros de Rubens, igual que hemos aprendido a hacerlo recientemente con un edificio de Guggenheim, un cuadro cubista y una melodía atonal. La vida y su apreciación de la belleza evolucionan al unísono, complejidad creciente en el modo de estar vivo y en el modo de considerar la belleza. Y esta evolución paralela entre la vida y la belleza no me parece casual, e incluso quizás sea un indicio más del papel que el universo tiene asignado a la materia viva, el de conocerlo y maravillarse ante él. Platón escribió en su diálogo La República que el sentido de la vida es conseguir la más alta forma de conocimiento, que para él se condensaba en la idea del bien, que él asimilaba a la perfección y por ello a la belleza. 7 siglos después, el filósofo neoplatónico Plotino consideró que la belleza es el reflejo del mundo de las ideas y que su contemplación podría elevar el alma hacia la contemplación de lo divino. San Agustín de Hipona, también neoplatónico, pero que trató de conciliar esa filosofía con el joven cristianismo, pensó que buscar la belleza era nada más y nada menos que buscar a Dios. Varios siglos después, el judío Spinoza pensó que ese Dios era la naturaleza y que nuestro fin era conocerla en todo su esplendor. Finalmente, el gran filósofo Hegel, ese último creador de un gran sistema filosófico que lo explicara todo, creía que la belleza es una de las manifestaciones del espíritu absoluto, esa fuerza vital universal que, como ya decía Spinoza, se objetiva en la naturaleza. Y escribía algo maravilloso y que os voy a leer. Decía, el absoluto se manifiesta en el arte como belleza, en la religión se revela como Dios, en la filosofía, por último, se concibe como idea. En todos los casos, la belleza constituye una realidad que va más allá del mero goce estético. Es una expresión de lo más fundamental de la naturaleza. Y finalmente, el doctor José Antonio Martín añadía una nota sorprendente, pero lógica, a su discurso. La belleza es un fenómeno omnipresente que también, por tanto, podemos y debemos buscar en la medicina. Todos entendemos que el cuerpo humano es un festín de belleza, como nos decía nuestro aspirante. La contemplación de un rostro o un cuerpo bello, sobre todo si pertenece al sexo contrario, o a veces al mismo sexo, induce de forma directa un estado emocional que empapa todo nuestro ser. Pero no solo es la belleza física, también es la contemplación de un carácter bello por su bondad, por su inteligencia o por su valor. Nos produce sensaciones similares. Pero el doctor José Antonio Martín aludía incluso a la belleza de las estructuras fractales y simétricas dinámicas de nuestros sistemas fisiológicos, de la belleza de sus profundas interrelaciones internas y de la de su red de redes, y de cómo las enfermedades desarrollan sus propias redes y simetrías provistas de su propia belleza. Habría así belleza en la ciencia de la medicina que indagaría en esas simetrías y relaciones rotas para buscar su causa y recomponerlas hacia la otra belleza natural de la salud. Y cabe aún otra belleza en la medicina, quizá menos epistemológica, pero no menos importante, la de ser una ciencia que otorga a los que la conocen la capacidad de proporcionar alivio y esperanza a otros seres humanos. He ahí otra belleza luminosa de la medicina, la ciencia más humanista, porque va de relaciones entre seres humanos, de entender que toda la raza humana es un gran continente, como nos decía el gran poeta metafísico inglés John Donne hace casi 400 años. Ningún hombre es una isla, ni se basta a sí mismo, todo hombre es una parte del continente,
una parte del océano. Y por este último aspecto, estamos aquí hoy 3 sencillos alergólogos enfrente del Congreso, especulando sobre la belleza, ¿eh? Y no es un chiste. Creo que los 3 hemos buscado la belleza desde niños. Primero en la naturaleza, que nos rodeaba en nuestros pueblos y ciudades, y en nuestras familias y amigos. Era un impulso natural, pero que en nuestro caso prevalecía sobre otros impulsos espontáneos. Y después la buscamos en el arte, unos más en la música, otros más en la pintura y otros en la literatura. Pero esa búsqueda de la belleza se acentuó desde el momento en que compartimos consultas, guardias y sesiones clínicas en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid hace más de 30 años. Allí la realidad de la enfermedad se impuso con su crudeza y nos permitió vivir de primera mano la enorme hermosura de la relación que puede establecerse entre el profesional sanitario y su paciente. Desde entonces, los 3, aunque alergólogos, hemos seguido diferentes caminos en ese vasto mundo de la medicina, pero hemos continuado teniendo cada vez más claro que efectivamente los hombres no somos islas y que el trance ineludible de la enfermedad es un momento delicado de vulnerabilidad y sufrimiento que demanda un apoyo firme. Todo ese devenir nos ha conducido hoy a los 3 hasta este ejemplar y casi centenaria asociación de médicos a los que aglutina su apego a la belleza y en especial a la belleza de la medicina. Nuestro colega el doctor José Antonio Martín ha estudiado con voluntad y dedicación la belleza y nos acaba de contar sus conclusiones con brillantez y profundidad. Su discurso ha sido enriquecedor y emocionante. La belleza campaba por todos los rincones de ese discurso y se notaba que sabe convivir con ella y manifestarla. Hoy acogemos aquí, si nuestra junta directiva no pone ninguna objeción, a un nuevo miembro numerario de Asemella que nos va a aportar a todos conocimiento, talento e inteligencia. Seas bienvenido, José Antonio. Bueno, pues nada más, quisiera cerrar el acto dando las gracias al doctor Santiago Quirce por su cercana presentación, al doctor Juan Manuel Igea por su certera y amena respuesta y sobre todo dar la enhorabuena al doctor José Antonio Martín por su extraordinario discurso sobre la búsqueda de la belleza. Bueno, después de escucharlo, pues a mí se me han venido a la cabeza las palabras de la gran poetisa griega Safo, que en el siglo VI a.C. decía que lo más bello del mundo es aquello que uno ama. Y quizá por esto el doctor Martín nos ha sabido mostrar mejor que nadie la belleza que encierra lo que él más ama, que es la ciencia y la medicina. Así que nada más, darte la enhorabuena de nuevo. Y nada, decirte que esperamos desde ahora que puedas enriquecer nuestra asociación, Asemella, pues con todos tus conocimientos y todas tus colaboraciones como has hecho esta tarde. Y ahora ya, pues lo que resta es entregarte el diploma que ya te señala como miembro de número de Asemella. Enhorabuena, José Antonio.